Bendiciones a todos, mi deseo es que se encuentren muy bien. Nuestras oraciones, mis oraciones es por cada uno de ustedes, que Dios les fortalezca, Dios les supla, Dios les bendiga en todo. Vamos a continuar en esta transmisión. Deseo también y quiero invitarles este deseo que hay en mi corazón a que verdaderamente la palabra del Señor nos nutra, nos alimente, nos edifique. Entonces quiero pedirles de favor que seamos puntuales en las transmisiones, que no nos perdamos ninguna de ellas, que nos nutramos en la parte espiritual. Qué importante es el alma, qué importante es el cuerpo y qué importante es también la parte espiritual. Vamos a continuar con nuestra serie. Recuerde cómo se llama. La serie se llama Esenciales, las cosas importantes de la vida. ¿Y qué esencial es para nuestra vida continuamente, verdad? El aprender a descansar en Dios de manera permanente, ¿verdad? Que a pesar de las situaciones, de las circunstancias que estemos viviendo, enfrentando, aprendamos a descansar en Dios. Y ese es el título de hoy, aprendiendo a descansar en Dios, activando la paz de Dios. ¿Cuántos no anhelamos la paz, la verdadera paz que solamente Dios puede dar? Creo que todos. Este tema está basado en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y versículo 7. Por favor, búsquenlo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Ponga mucha atención. Dice el versículo 6. No se preocupen por nada. Ponga mucha atención, fíjense. No se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. Verán que Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo Jesús. La versión Reina Valera dice, ¿verdad?, que el Señor nos dará su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, ahora vamos a hacer algo con estos dos versículos. Está hablando de manera general, está hablando de nosotros, de un grupo de oyentes, pero vamos a cambiarlo y vamos a hacerlo de manera personal, como si esta palabra fuese dirigida de manera personal a primera persona, a ti mismo. ¿Cómo se leería? ¿Cómo se escucharía? Fíjese muy bien, el versículo 6 diría de esta manera: no te preocupes por nada, más bien pídele al Señor lo que necesitas y agradécele siempre. Verás que Dios te dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que puedes o puedas entender. La paz de Dios controlará tus pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo, o estás unido a Cristo Jesús. ¿Cómo se escucha? Realmente sería una palabra directa, ¿verdad? Una palabra clara, una palabra contundente para todo tiempo que estemos viviendo. Es una realidad que debemos aprender a confiar en Dios, a descansar en Dios, en nuestra fe, ¿verdad? En nuestro crecimiento como cristianos, como hijos de Dios. Necesitamos aprender a descansar, a confiar en Dios en cualquier etapa o en cualquier momento de nuestra vida. Debemos entonces desarrollar sabiduría espiritual para reaccionar correctamente ante cualquier situación. En estos días, en esta actualidad, en estos tiempos de tanta tecnología, tanta investigación, tantos descubrimientos, se ha estudiado acerca de que hay distintas sabidurías que podemos adquirir en distintas áreas para ser mejores personas, para prosperar, para progresar, para salir adelante en la vida. Por ejemplo, hay quienes dicen que hay 5 inteligencias, hay quienes dicen que son 8 inteligencias, de tal manera entonces que todo eso son herramientas importantes
para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Como por ejemplo, escuchaba a alguien que decía acerca de las 5 inteligencias: la inteligencia emocional, la inteligencia física, la inteligencia espiritual, la inteligencia económica, y mencionaba, ¿verdad?, cada una de estas inteligencias como o de gran importancia para el crecimiento de cualquier persona. Y creo, ¿verdad?, que si nosotros nos enfocamos precisamente a que desarrollemos cada área de nuestra vida y la logremos desarrollar en su máximo potencial, verdaderamente seremos bendecidos. No todo se lo dejamos a Dios, sino que también nosotros somos intencionales. Por eso decimos, ¿verdad?, que debemos aprender a descansar en Dios, no importando el momento que estemos viviendo. Es fácil decir que amamos y confiamos en Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Pero cuando las cosas no van bien, es donde viene la desesperación, viene la presión, vienen los conflictos, y muchas veces la fe se ve afectada por no tener raíces espirituales sólidas o raíces espirituales profundas, porque no tenemos la suficiente doctrina, el suficiente conocimiento bíblico de qué es lo que Dios quiere en nosotros. ¿Y qué pasa con la actitud que tomamos o la reacción que tomamos ante los problemas? Pues entonces nos venimos para abajo. Es bonito decir confío en Dios cuando todo está bien, creo en Dios cuando todo está bien, aunque a veces, ¿verdad?, las personas cuando están se encuentran en un estado de bendición, de prosperidad, de estabilidad, mucha gente ni se acuerda de Dios. También es otro riesgo, ¿verdad? Recuerde que los extremos son peligrosos. Por eso tenemos que aprender a descansar en Dios, no importando el tiempo que estemos viviendo. A lo mejor son tiempos buenos, agradece a Dios, reconoce a Dios, no lo olvides jamás. Estás en tiempos difíciles, también de la misma manera, no te olvides de Dios, sigue agradeciendo lo bueno que Él es contigo. Vemos que aquí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo está escribiendo y está dando instrucciones específicas. Él dice, no se preocupen por nada. Como hermanos en Cristo, como seguidores de Cristo, no se preocupen. Es fácil decirlo, ¿verdad?, pero llevarlo a la práctica, qué difícil es no preocuparse, qué difícil es dejar de preocuparse. Pero dice el apóstol, más bien pídanle al Señor lo que necesiten. Número 2, pídanle al Señor lo que necesiten. Y número 3, agradézcanle siempre. Qué importante ser agradecidos. Y eso es lo que a veces cuesta trabajo. Les decía hace un momento, cuando todo está bien, a veces ni siquiera volteamos hacia Dios. Como todo está bien y nos acordamos de Él. Y es donde la persona corre el riesgo de volverse vanidosa, de volverse autosuficiente, prepotente, orgulloso, soberbio, y creer que tiene poder, ¿verdad?, en sí mismo, etcétera. Es un riesgo que toda persona puede correr, y por eso necesitamos de Dios. Así que el apóstol Pablo hace mención que como hijos de Dios no debemos preocuparnos por nada, como ya lo dijimos, que cambiemos la preocupación por la oración. Por eso dice, pídanle a Dios lo que necesite. No te estés preocupando, mejor dobla tus rodillas y pídele a Dios en oración. Y dice aquí, pero siempre dando gracias a Dios. ¿Eres agradecido? A veces le pedimos al Señor, dame 5, y Dios te da 5. Pero no le dices, gracias, Señor. Ya cuando tienes los 5, ahora le dices, Señor, pero quería 7, dame 7. Pero no te detienes a decirle, gracias, Señor, por estos 7, sino que ya tienes los 7 y ahora dices, quiero 10. El caso es que no estamos conformes y no somos agradecidos. ¿Por qué no nos detenemos un momento y le decimos al Señor, gracias? Gracias por lo que tengo ahora. Y si comienzas a contar las bendiciones que Dios te ha dado, verás que hay mucho que agradecerle y mucho por lo cual tenemos que decir, Señor, has sido bueno conmigo, eres bueno. Pero si empiezas a contar lo que te hace falta, te vas a deprimir. Vas a
a olvidarte de Dios incluso. Por eso qué importante es dar gracias por lo que ya nos ha dado. Y si comienzas a contar, una vez más lo digo, si comienzas a contar lo que Dios te ha dado, te vas a dar cuenta que son muchas malas cosas que Dios te ha dado que las que te hacen falta. Y las que te hacen falta se las puedes pedir. No te olvides de Él, siempre agradece. Gracias por estos 5 que me diste. Gracias, Señor, por estos 10 que me diste. Pero sigo confiando en ti, Señor. Quiero seguir trabajando, quiero seguir esforzándome, quiero lograr las metas. Y te aseguro que Dios suplirá en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Así que la gratitud es fundamental en el área espiritual, como en todas las áreas. Con esta actitud, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, se manifestará. La gratitud lo que va a producir en nosotros es que surja esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bien, de aquí vamos al punto número 1. Identifícate con este ejemplo quién eres. Identifica con este ejemplo quién eres. Y quisiera, por favor, que vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 38 y 42. Bien, vamos a leer el 38. Dice: mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. 39. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. 40. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. 41. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas. 42. Pero solo hay algo realmente importante. María ha escogido lo mejor y nadie se lo puede quitar. ¿Te acuerdas del título de este primer punto? Identifica con este ejemplo quién eres. ¿Estás tan afanado como se afanó Marta, que se olvidó de lo esencial? ¿Y qué era lo esencial? Lo que hizo María: postrarse a los pies del Maestro y aprender de Él, tener comunión con Él, disfrutar de Él. No estamos diciendo que seamos negligentes con las cosas que nos tocan hacer o que nos corresponden hacer, pero la misma palabra de Dios dice que hay tiempo para todo y no podemos hacer a Dios a un lado. Seguramente María sabía que Jesús podría suplir ante cualquier necesidad. Así que ella se enfocó más en estar con el Maestro que en los quehaceres. Entonces, y no quería decir, ¿verdad?, que Marta a lo mejor no tenía comunión. Les aseguro que sí, porque ella fue, a través de ella fue que ella recibió a Jesús, y a través de ella fue que Jesús entró a esa casa, ¿verdad? Entonces, no implica que Marta estuviese desconectada espiritualmente, simple y sencillamente que en el momento se afanó tanto por la comida, por los quehaceres, que se olvidó de lo esencial. Seguramente había tiempo para hacer lo demás. Lo que había que verdaderamente disfrutar era esa estancia, ese momento con el Señor. Ahora, la pregunta es: ¿con quién te identificas? ¿Estás tan afanado que te estás olvidando del Señor? ¿O eres como María, que no importa las circunstancias, no importan los momentos, no importa la situación que se esté viviendo, ella estaba conectada en comunión con su Señor, con el Maestro? Y creo que eso es lo que tenemos que aprender: a conectar nuestro corazón, a dejar los temores, a dejar el afán, a dejar la preocupación, a aprender a descansar en Dios. Descansar no implica solamente el irnos a dormir y ya estoy descansando. No, descansar en Dios es cuando me voy a dormir, antes de dormir decir: Señor,
las palabras de Jesús, yo lo hago de manera personal. Bástale cada día su propio mal. Eso es lo que yo le digo al Señor, porque esas son sus palabras. No te afanes, bástale cada día su propio mal. Señor, gracias por este día. Y ya este día tuvo su propio bien y su propio mal. Descanso en ti, Señor. Aprendamos a descansar en Dios. Y no estemos acumulando tanta presión como la olla express, ¿verdad? Hasta que saca todo. No, tenemos que aprender a descansar en Dios. ¿Con quién te identificas? La afanada Marta. Aunque Marta fue quien recibió a Jesús en su casa, los quehaceres y preocupación le afanaron a tal grado de estar molesta. ¿Te molesta la situación actual? ¿Porque te estás afanando? No te afanes. Descansa en Dios. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses, nuestra cita inicial? Decía, no se preocupen por nada. Quítele la palabra preocupación y póngale afán. No te afanes por nada. Eso es lo que dijo Pablo. Pídele a Dios lo que necesites. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Cambia tu preocupación, cambia tu afán por la oración. Y número 3, ¿qué dijo Pablo? Que continuaba diciendo, pero sean agradecidos con Él. Denle gracias. La actitud de agradecimiento es algo que en estos tiempos se escasea mucho en las personas. Muy difícilmente las personas dicen gracias. Los hijos de Dios aprendemos a decir gracias en todo momento. Y número 4, Pablo decía, y si ustedes hacen eso, ¿qué va a suceder? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento será en ustedes. Porque ustedes, y dice también, sus pensamientos estarán y sus sentimientos estarán en paz, en control, porque están conectados con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que ella se estaba perdiendo, Marta se estaba perdiendo la bendición de disfrutar y aprender de la presencia de Jesús. Que el afán no te lleve a desconectarte y aprender de Jesús. La adoración de María. La actitud de María fue una adoración genuina, una adoración de corazón, sin afán, acercarse a Jesús. A pesar de las cosas por hacer, ella escogió prioritariamente adorar y aprender al escuchar a Jesús. La confianza en Jesús nos lleva a no afanarnos, a pesar de los quehaceres y responsabilidades de la vida, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de las pandemias. El que verdaderamente confiemos en Jesús nos va a llevar a no afanarnos. Es mejor descansar en Jesús. Seguramente Él nos guiará, Él nos dará la fortaleza y dirección para hacer todas las cosas. Dile al que está a tu lado y dale un codazo santo y dile, descansa en Dios. Mírale a los ojos y dile, tienes que aprender a descansar en Dios. No te afanes como Marta. Descansa en Jesús como lo hizo María. Gloria a Dios, sé que también en el corazón de Jesús estaba Marta, porque también procuraba a final de cuentas servirle. Aquellos que servimos a Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender de esta palabra que vemos que la Escritura registra el caso de Marta y María. Tenemos que aprender que no por estar afanados en la obra nos olvidemos del Señor de la obra. No, es bueno hacer la obra, pero sin olvidarnos del Señor de la obra. Así que vamos al punto número 2. Quiero decirte que Jesús calma tempestades. Este es el punto número 2. Jesús calma tempestades. Y quiero que leamos, por favor, rápidamente Marcos 4, 35 al 40. O no lo leamos, ya léalo usted en casa. Ya léalo ahí de manera detenida, por favor, nada más anote la cita bíblica. La voy a describir, la voy a parafrasear un poquito. ¿Y de qué trata esta cita? Trata de que Jesús, después de alimentar a una multitud, el Señor se traslada de donde estaba a la ciudad de Gadara. Ya era de noche y dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor estaba descansando en el barco, en la barca en la que se trasladaban, y Él estaba precisamente descansando, y mientras Él descansaba,
sucedió que vino una tempestad, que vino una tormenta, los vientos eran fuertes y los discípulos se asustaron. Los discípulos tuvieron temor y fueron con Jesús y le dijeron: Jesús, despierta. Y voy a leer ese versículo donde los discípulos lo despiertan. Dice el versículo 38, Marcos 4:38. Dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, fíjese, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese, lo despertaron porque tenían temor. Jesús les contesta: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí es donde el Señor, en el 40 es donde el Señor les dice lo siguiente: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando lo despiertan? Lo primero que hizo, no los regañó, no se dirigió a ellos, sino que despertó y calmó la tempestad. Es una realidad que podemos sentir temor, como los discípulos se atemorizaron ante la tempestad. Pero al despertar a Jesús, dice que el Señor se dirige hacia la tempestad y la calma. Quiero decirte que Jesús calma la tempestad cuando acudimos a Él. Lo voy a decir tal cual lo escribí en mi bosquejo. Cuando acudimos a Jesús, Él calma las tempestades. No sé si ahorita estés en una tempestad, en una crisis, en un momento difícil, en un momento triste, en un momento doloroso, en un momento de angustia, pero dice la palabra que Jesús calma las tempestades. Y Jesús calmó la tempestad. Pero Jesús, cuando calmó la tempestad, después de calmarla, es ahí donde entonces se dirige a los discípulos y les pregunta: ¿por qué están tan asustados? A lo mejor ahorita en la crisis, la situación te está asustando. Y Jesús les dijo: ¿todavía no confían en mí? ¿Todavía no confían en mí? Fíjese lo que dice el versículo 39. Es el 40, perdón. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Otra versión dice: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Quizás estás pasando, como ya lo dije hace un momento, una situación difícil. Confía en Jesús. A ojos cerrados, créele a Dios. Si acudes a Jesús, ten la seguridad que la tempestad se calmará. Pero prepárate, porque es muy posible que, como a los discípulos, Jesús te pregunte: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Es una realidad que el Señor nos va a preguntar: ¿dónde está tu fe? ¿Qué le vas a contestar? Lo mejor sería decirle: Señor, sigo confiando en ti, sigo creyendo en ti, descanso en ti. Número 3, vamos al punto número 3, activando la paz de Dios. El apóstol Pablo nos dice, recapitulemos un poquito, nos dice 3 cosas para poder disfrutar la paz que Dios da, para disfrutar el descanso que verdaderamente obtenemos al confiar en Dios. Y en nuestra cita inicial, ¿verdad?, el apóstol Pablo decía: no se preocupen por nada. ¿Eso qué implica? Número 1, acomode el lugar, evita el afán, evita el estrés, evita la preocupación. Y entonces el apóstol Pablo sigue diciendo: cambien la preocupación por la oración. ¿Cómo es que dice eso? Porque está mencionando: pidan lo que necesiten. Haz oración. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En vez de angustiarte, en vez de decir palabras incorrectas, en vez de maldecir, en vez de quejarte, en vez de
hablar cosas que no edifican, de pelearte con el otro, de decir estamos mal por tu culpa, de echar culpas, de echar pestes por la boca. En lugar de todo eso, pidan lo que necesiten. Hagan oración, dice el Señor. Y número 3, el apóstol Pablo dice, den gracias a Dios siempre. Agradézcanle siempre, dice el apóstol Pablo. La actitud de agradecimiento es crucial. ¿Por qué no te detienes un momento y miras todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha dado? Y verás que terminarás agradecido. Primeramente, Dios te ha dado salud. Estás sano. Dios si aún has estado enfermo, Dios te ha dado la salud. Dios no se ha detenido en su gracia y misericordia y en su bondad. Ya llevamos tantos días de pandemia y yo te pregunto a ti, ¿te ha hecho falta el alimento? ¿Te ha hecho falta el vestido? ¿Te ha hecho falta la seguridad y confianza que Dios da? En medio de todo te aseguro que Dios ha estado ahí. Cuando somos agradecidos, entonces la paz de Dios se activa. Dios nos dará su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres esa paz? Aprende a descansar en Dios. Cambiemos la queja por agradecimiento. Cambiemos el estrés, la preocupación, por oración. Cambiemos, ¿verdad?, el estar estresados, afanados, por la adoración a Dios. Con esto quiero concluir. Dios quiere que descansemos en Él, que acudamos a Él, porque Dios tiene el control de todo. Ten la seguridad que si tú acudes a Dios, entonces verás cumplirse, ¿verdad?, estas promesas que están escritas en la palabra de Dios. Dios nos ayudará. Dios calmará la tempestad. Es más, el Señor ya está calmando tempestades. Pero prepárate porque el Señor te va a preguntar, ¿dónde está tu fe? Qué bueno que le puedas decir, Señor, yo confié, sigo confiando y seguiré confiando. Estoy confiando y seguiré confiando en ti. Confié, estoy confiando y seguiré confiando en ti, Señor. Y leamos estos versículos. Con esto quiero terminar. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Subraya esa palabra, Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Dile que está a tu lado, anímate. Una vez más, dile, anímate. Menciónate, exprésate a ti mismo. No solo se lo digas al que está a tu lado. Háblate a ti mismo y como si estuvieras en el espejo, y menciónatelo a ti mismo. Yo confío en Dios. Pero di ánimo. Como te llames, por ejemplo, yo mismo me hablaré a mí mismo, Miguel, anímate. ¿Por qué no te hablas a ti mismo y te dices, anímate? Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Dice el Señor. Otra cita, Isaías 30:15, y voy a leer todo primeramente la parte A. Tristemente, la segunda parte, el Señor hace referencia a que el pueblo se había olvidado de Él. Isaías 30:15, por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel: vuelvan a obedecerme y les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo. Fíjense qué tremendo. Pero ustedes me rechazan, dice el Señor. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo. Vuelvan a obedecerme y yo les daré poder, yo les daré autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen que necesitan o necesitamos descansar en Dios? Necesitamos entregarle todo a Dios. ¿Por qué no hacemos una oración? Cierra ahí tus ojos. Señor, te damos gracias
Repite conmigo esta oración. Señor, te pido perdón si me he quejado, si me he afanado, si me he estresado, si me he preocupado al extremo. Pero tú me dices que no me preocupe. Tú me dices, pidan lo que necesiten. Y también me dices que tengamos una actitud de agradecimiento. Hoy te digo gracias, Señor, por todas las cosas que me has dado. Quiero, Señor, ser agradecido contigo. Y también, Señor, quiero recibir de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame, Señor, a obedecerte, a verdaderamente honrarte, a amarte con frutos dignos de arrepentimiento, con una vida consagrada y que te agrade, Señor. Ayúdame, Señor. Sé que tú estás en control en este tiempo y en cualquier otro. Que no me olvide jamás de ti. Y dile ahí al Señor, Señor Jesús, te necesito. Te acepto en mi corazón como mi Salvador. Dile ahí al Señor, ayúdame. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Recuerden que tenemos nuestra próxima cita el día domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga a todos.